la Cámara Nacional de Comercio. Por ejemplo, en este instante, ¿no es cierto?, si nosotros vamos analizando muy bien el panorama en el cual estamos desarrollándonos, es interesante, por ejemplo, que Fundempresa haya logrado, ¿no es cierto?, un registro de empresas en el país superior a los 60.000 organizaciones a nivel del país, que es bueno e interesante porque el crecimiento en los últimos 6 o 7 años ha sido muy significativo, inclusive unas 3 veces más de lo que se daba en periodos anteriores. Pero 60.000, por ejemplo, ¿es lo óptimo? ¿Es lo suficiente? ¿No será interesante, por ejemplo, que nosotros tomemos el reto de poder conquistar, por ejemplo, a esos micro, pequeños y medianos empresarios que normalmente lo tiene la banca de las microfinanzas, que está alrededor de los 600.000, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos números y decimos, oye, 60.000 contra 600.000, apenas tenemos registrado en nuestra base de datos empresarial a un 10%. ¿Y qué pasa con el 90%? Ese es el cambio que nosotros tenemos que asumir, de poder tratar de realizar acciones. Evidentemente, ¿no es cierto?, va acompañado también con la definición de los objetivos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una construcción de estrategias de cambio, el objetivo principal, ¿cuál es? Posiblemente a nivel operativo sea, por ejemplo, brindar una mejor atención, ¿no es cierto?, a los usuarios con los cuales nosotros contamos normalmente en los diferentes servicios que brinda la Cámara Nacional de Comercio. Y ahí va un reto. Por ejemplo, en el tema de Fundempresa, ¿no es cierto?, ¿cómo nosotros podemos convertirnos no solamente en empleados, entre comillas, sino más bien en tener una actitud de servicio, por ejemplo, y de atención, de calidad al cliente? El otro día comentábamos con unos colegas, ¿no?, en el hecho de decir, por ejemplo, ¿no?, a ver cómo se está brindando ese servicio a los empresarios en general, ¿no? Si tenemos o no ese afán, por ejemplo, de orientar cuando se tiene algunos problemas, por ejemplo, en sacar la actualización de la matrícula de comercio. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo le hacemos entender a ese usuario final, por ejemplo, de por qué está por qué se está generando un problema para esa actualización? ¿No es cierto? Nos contaba un colega y nos decía, miren, a ver, 3 notas he tenido que recibir en diferentes momentos, ¿no es cierto?, para que me hagan entender, ¿no es cierto?, que no había cumplido con los requisitos del caso. A estas alturas, estimados colegas, decir, hoy te has olvidado el carnet, mañana le dices que has olvidado la fotocopia de la matrícula de comercio original, y pasado mañana que le hayas dicho, ¿no es cierto?, que faltaba el croquis de la ubicación de la empresa, por favor, ¿no es cierto? No estamos asumiendo el reto de ese cambio de que nuestras unidades de servicio de atención al cliente, ¿no es cierto?, se conviertan precisamente en atender a la gente. Nosotros hemos vivido mucho tiempo en el campo de las microfinanzas y de la pequeña y la mediana empresa. Allá tenemos una escuela bien clara de orientar, de asesorar, ¿no?, de atender, de satisfacer todas las dudas y requerimientos y servicios, por ejemplo, que tiene este segmento medio. Entonces, es una reflexión, es un tema de cambio, es un tema de cambio de mentalidad principalmente. Ojalá que no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes que evidentemente le hacen daño a Fundempresa y obviamente no a sus patrocinadores. Entonces, objetivo, ¿no?, mejorar operativamente los servicios que yo estoy brindando. Tercer aspecto, ¿no?, trabajo en equipo. Muchas veces he hablado del tema del trabajo en equipo, que es el resultado normalmente de la promoción, de la implementación de un líder, ¿sí? Evidentemente eso es necesario en cualquier organización en general, pero también es importante que nosotros podamos ser los entes y las personas que propongamos el accionar de ese trabajo en equipo, que podamos entender que hay objetivos que cumplir, metas que cumplir, propósitos que cumplir, que están establecidos seguramente en una planificación estratégica de la propia Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Y que en todo caso todos tengamos una misma dirección, todos tengamos una misma actitud y un mismo accionar para cumplir precisamente aquellos propósitos y aquellos objetivos. Estimados colegas,
Esas pymes son una fuente bien interesante, ¿no?, del fortalecimiento, por ejemplo, al sistema productivo, pero también a la generación, ¿no es cierto?, de fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque la mano de obra es baratísima en Bolivia con respecto al resto de los países, ¿se dan cuenta? Entonces, producir en Bolivia es económico. Por lo tanto, entonces, es un desafío. Se está avanzando muy lento, es cierto, y les vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, la entidad que agarre como un tema estructural, por ejemplo, en capacitar en gestión, ¿no es cierto?, a los pymes, reitero, va a salir a la palestra, va a ser muy visible y seguramente la propia sociedad y los propios pequeños y medianos empresarios van a saberse conocer ese trabajo. Les lanzo la Cámara Nacional de Comercio, ojalá pueda tomarlo en cuenta como un servicio que podría dar. ¿Cómo están avanzando? Por ejemplo, en la formalización es bien interesante. Ya ha habido una intención de la anterior gestión, por ejemplo, de parte de Impuestos Nacionales en decirles a los pymes, señores, ya tienen que formalizarse, ya tienen que estar registrados en una empresa, ya tienen que sacar su NIT, y a partir de ahora, lo que ustedes declaren en impuestos nacionales va a servir, ¿no es cierto?, para darles crédito. Quienes se pararon no fueron los pymes, se pararon los banqueros, ¿no?, y dijeron un ratito, ¿no?, ya no van a calificar nadie, ¿no?, para los créditos que tienen. Entonces, me parece que por ese lado también ya se está insistiendo en la formalización de estas empresas, que les va indudablemente dar el tema de fortalecer esa su responsabilidad. Pero bueno, en ese ámbito se está trabajando. Y nosotros siempre decimos, y lo hemos manejado durante los últimos 10 años, es importante que inclusive los microempresarios se formalicen, es cierto. Pero bueno, hay que darles ventajas, y en eso también, seguramente en una comunicación abierta con las entidades públicas del país, la Cámara debería de proponer, por ejemplo, ciertas ventajas, ¿no?, para que estos puedan hacer ese trabajo. A ver, decirles, señores, a ver, todos los pymes que empiecen a formalizarse, 10 años no van a pagar impuestos a las utilidades. ¿Por qué no quieren formalizarse, por ejemplo, los pymes? Precisamente porque hacen sus cálculos. A ver, si yo me formalizo, pucha, voy a tener que pagar, ¿no ve?, IVA, INTET, 16%. Al final, después llego y tengo que pagar el IUE, ¿no?, 25%. Toda mi utilidad se me ha ido. Con ese criterio actúa un pyme, y por eso no quiere formalizarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojalá que se lo pueda canalizar a las instancias del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, y decir, a ver, les daremos ventajas, ¿no? Hoy que no paguen, pero mañana ya van a pagar, ¿no veo, no? A que toda una vida no paguen, es preferible, ¿no?, darles esas ventajas. Tal vez para las pymes en un primer periodo darles ciertas preferencias en las tasas del IVA y el INTET, etcétera, etcétera. Pero la idea del rol y el papel de la Cámara Nacional de Comercio seguramente va a ser crear esos espacios, ¿no es cierto?, de debate para poder conseguir aquello. Hemos hecho durante los últimos 2 años, el tema del Alinvest, que ha sido capacitación para la formalización de pymes. Han participado 460 empresas, de las cuales 330 han llegado a todos los procedimientos, desde ventas hasta temas de manejo de personal, temas de contabilidad, calidad. Inclusive hemos cerrado el programa con una feria uno de los domingos que hay feria aquí en el Prado, en la Plaza de Adolfo Camacho. Entonces, yo creo que aquí el tema es el darlo a conocer de manera mucho más publicitada, digamos, porque el trabajo lo hemos hecho y hay que continuar, que estamos de acuerdo, que es una idea que es viable. ¿Por qué? Porque yo creo que la pirámide de empresas que hoy día está en Bolivia, donde una base es muy gigante de microempresas, necesita transformarse en un diamante, digamos, donde la pyme, como cualquier país desarrollado, es la que fundamentalmente soporta la economía. Qué bien, si ya se ha dado el paso espectacular, ¿no? Y qué bien que también que se lo reconozca. Hay que publicitarlo, ¿o no? Porque así vamos a convertirnos en una entidad creíble, una entidad con peso, y obviamente, ¿no es cierto?, y en cualquier evento se va a tomar en cuenta la voz de la Cámara Nacional de Comercio. Cuando uno se muestra visible, tiene la posibilidad, pues, que también desde afuera nos vean, ¿no? Y ahí van a venir seguramente los contactos, ¿no? Tal vez ya va a ser INGUM, ¿no es cierto?, o WorldCoop, ¿no? A ver, la Cámara, haremos este tipo de eventos en La Paz. Sueño con que en La Paz se hagan estos eventos. Ya no quiero ir a Santa Cruz, ¿no?, cada vez hacer este tipo de eventos, por favor. Es un trabajo para ustedes, ¿no? Cámara Nacional